Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Pues vamos a estar viendo hoy multiplicación, la estrategia del Espíritu. Vamos a estar viendo en Hechos capítulo 19. Voy a estar leyendo Reina Valera del 60 y lo voy a estar leyendo y compartiendo a lo largo del mensaje para poder hacerlo un poco más dinámico. Y la verdad es que uno de los principios que vamos a ver es la adaptabilidad, y este mensaje fue preparado para una conferencia misionera para el año pasado y no se pudo dar por el COVID. A mi esposa y a mí nos dio el COVID unos días antes de salir, y ahora por razones del COVID entonces hay que darlo ahora. O sea, para que ustedes vean cómo son las cosas del Señor. Por el COVID no se dio y ahora por el COVID se da. Entonces vamos a tratar de ver qué nos tiene el Señor para hoy. Sobre todo un fin de semana antes a pelear la buena batalla. Yo creo que aquí hay una buena estrategia para pelear la buena batalla que el Señor nos ha dejado. Entonces vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 19, multiplicación, la estrategia del Espíritu. Y antes de leer el primer texto, yo quiero hacer una salvedad o quiero introducir con algunos conceptos. Lo primero es una diferencia entre lo que es complejo y la complejidad. Lo que es complejo, suenan parecidos, pero la verdad es que hay algunos que hacen una diferencia entre los dos conceptos. Lo complejo es, por ejemplo, un vehículo. Eso es algo complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene una serie de aparatos, de instrumentos, de piezas que tienen que engranar una con otra de manera perfecta para que el carro pueda calentarse, el carro pueda acelerar y moverse, el carro pueda detenerse, pueda enfriar el motor. En fin, hay una serie de sistemas que tienen que trabajar al unísono o uno detrás de otro o de una manera coordinada para que el vehículo funcione. Eso es algo complejo. Y a partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, pues se pretendió utilizar mucho de esto, de lo que es complejo, para muchas de las cosas de la vida. Comenzó con las industrias, ¿verdad? Tratando de hacer, coordinar mejor todos estos procesos de las fábricas para tratar de dividir los trabajos, para hacerlo más eficiente, especializar los trabajos y las funciones, etc. Y de ahí eso ha saltado a muchas áreas del conocimiento, del trabajo, de la iglesia, etc. Se ha vuelto complejo. Pero la verdad es que la vida no es compleja. La vida tiene complejidad, que no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Si usted quiere pensar en complejidad, piense más bien como en el juego de billar. Juego de billar, si usted recuerda, hay unas 10 bolitas que uno las pone en forma de triángulo al fondo de una mesa. Usted coge un taco, pone otra linda bolita de este lado, coge un taco que es un palo largo, le da a la bolita y esa bolita va y le da a las otras 10 bolas que están al final. Cuando eso le da a esas 10 bolas, todo sale disparado para donde sea. Usted no controla para dónde van esas bolas. Eso es complejidad. Es algo que realmente nosotros no controlamos. Es un efecto dominó. De hecho, se ha hablado de eso, se ha escrito sobre el efecto mariposa y todo eso, que es un fenómeno que comienza, pero usted no sabe cómo eso se va a desencadenar. Desencadena reacciones que no son controlables. Eso es la complejidad. Y había un general de los Estados Unidos, el general Stanley McChrystal. Él fue jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Especiales de Tarea en el 2004 en Irak, que estaban luchando contra Al-Qaeda. Y resulta que él no se explicaba por qué un ejército tan bien entrenado, sobre todo comandos y fuerzas especiales, con tanto entrenamiento bueno, tecnología de punta, armamento de punta, etcétera, estaba pasando tanto trabajo para someter a un grupo de personas sin todos estos beneficios. Ellos agarraban y si la inteligencia les decía que por aquí había una unidad de Al-Qaeda, pues ellos iban y rodeaban esta unidad, luchaban contra ellos, y cuando estaban aquí, resulta que salía por la izquierda, por otro lado,
salía alguien y explotaba una bomba. Y cuando venían y se devolvían para donde estaba la bomba, resulta que por otro lado le estaban tirando a sus espaldas. Decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la inteligencia solamente nos daba información sobre lo que estaba aconteciendo de este lado, pero nos sorprendieron aquí y nos sorprendieron atrás? Esto no debería de ser tan difícil. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y resulta que ellos estaban entrenados, especializados con tecnología para enfrentar tareas complejas, pero descubrió que le faltaba algo para la complejidad. Esta gente, si tenían un video en YouTube o con cualquier otro medio, resulta que cualquiera podía ver ese video de cómo armar una bomba, veía varios videos más que le podían explicar el Corán desde cierta perspectiva, y ya aquella persona armado con estos textos del Corán, con este conocimiento sobre cómo armar bombas, se envalentonaba, armaba una bomba, gritaba Alá Akbar y volaba todo. Pero esta persona fue solo que aprendió todo eso. Por eso es que estaban enfrentando una situación que representaba complejidad. Y ahora mismo nosotros acabamos de ver eso. Nosotros ahora, la semana que viene, vamos a tener una conferencia, Pelea la buena batalla. Y resulta que hay un pastor con COVID, hay varios miembros del equipo de adoración con COVID, en fin, nada de esto estaba previsto. El COVID, la enfermedad, un terremoto, un huracán, 50,000 cosas pasan en la vida porque la vida es compleja y tenemos que saber cómo enfrentarla. Este hombre escribió un libro, se llamaba Equipo de Equipos, y según el New York Times se le consiguió que era un bestseller en ese año. Pero lo que vamos a ver aquí en Hechos 19 son cosas que hace 2000 años ya el cristianismo estaba aplicando. Es increíble cómo a veces nosotros nos encontramos, el campo empresarial viene hacia el cristianismo a encontrar principios, y muchas veces hay algunos sectores del cristianismo, de la cristiandad, que van al sector empresarial para buscar principios. Y resulta que esto estaba en la Biblia desde hace miles de años atrás, desde hace miles de años. Y vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 19. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Vamos a pararnos ahí. Aquí nos habla primero de un tal Apolos, nos habla de Éfeso. Y dice, ahí un aconteció, o sea que nos está refiriendo a cómo termina el capítulo 18. Y antes de ver ahí, nosotros queremos ver algo. Tanto Pablo como Apolos, como muchos otros, se conducían como se conducían los sofistas de aquella época. Los sofistas de aquella época eran filósofos o eran oradores famosos que tenían, oradores más que famosos, oradores profesionales, que tenían una forma de trabajo. Por ejemplo, Filón, que era un filósofo, sofista de aquella época, de Alejandría, él enseñaba, como al ser judío, de ascendencia judía, él enseñaba en las sinagogas, él enseñaba en las escuelas privadas filosóficas, él enseñaba en las áreas públicas, en los gimnasios, etcétera, en las villas privadas también enseñaba, y en los ágoras, en las plazas públicas. Eran las formas en que estos charlistas profesionales con erudición podían enseñar. Y Apolos, cuando veamos las características de él, tenía mucho parecido a estos sofistas. En el capítulo 18, a partir del versículo 24, nos dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Nos dice que era de Alejandría, la misma ciudad de Filón que acabamos de mencionar. Un tercio de esta ciudad eran judíos y era una ciudad de gran cultura en el norte de África, en Egipto. Era un hombre elocuente, nos dice este texto, es decir, que era un orador fluido, que era poderoso, era un orador capaz también, y era capaz en qué? En las Escrituras. Y tenía un espíritu fervoroso, nos dice el capítulo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente
al Señor. Esa palabra fervoroso era como que tenía un espíritu que hervía dentro de sí. Dice que hablaba y enseñaba exactamente, con precisión, lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, este hombre que hablaba con denuedo, según dice el versículo 26, es decir, que hablaba con intrepidez, no temía los peligros. En el versículo 28 nos dice que hablaba con gran vehemencia, de una manera ordenada, que refutaba de una manera lógica completamente, que demostraba, o sea, que seguía una secuencia que apuntaba a una conclusión lógica al final. Miren todas las habilidades que tenía este hombre. Sin embargo, dice el versículo 26, hay un pero. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y da la razón en el versículo 25, porque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Quiénes eran estas personas, Priscila y Aquila? Bueno, si ustedes ven, el capítulo 18, a partir del versículo 1, nos dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Conociendo a Pablo, se encuentra estas dos personas que tienen el mismo oficio de hacer tiendas, se pasaban el día entero haciendo esto, pues obviamente iban a hablar del reino de Dios. Si uno conoce un poquito a Pablo, de eso era que iban a estar hablando. Y Pablo entrena a Priscila y Aquila y los deja más adelante en Éfeso. Es así que entonces Priscila y Aquila, habiendo sido entrenados por Pablo anteriormente, ven a Apolos, ven un gran candidato, ven que tiene este pequeño problemita o este asunto por resolver y lo llaman aparte. Ese término que lo llaman aparte no fue que lo llevaron a un lado de un pasillo, sino que lo acogieron en su casa. Quizá lo invitaron a una cenita, en aquella época no había cafecito, pero si hubiera habido, ¿verdad? Nos tomamos un cafecito, una tostadita, etcétera, y ahí pues compartimos con tranquilidad, en paz, con calma, y le explicaron a Apolos más exactamente el camino del Señor. Apolos fue lo suficientemente humilde como para recibir la instrucción de Priscila y Aquila. Él pudo haber dicho, pero ¿quiénes son ustedes? Yo soy un orador, yo soy un sofista, un orador con cierta formación, un erudito, yo vengo de Alejandría, yo tengo conocimiento, ustedes lo que viven haciendo es tienda de campaña, un par de comerciantes, de esto yo sé más que ustedes. Sin embargo, él escuchó. Priscila y Aquila habían tenido un buen maestro también, habían tenido a Pablo y le explicaron con mayor precisión las Escrituras. ¿Qué aconteció después? Bueno, dice versículo a partir del 27, queriendo él pasar a Acaya, devolverse otra vez a Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y da las razones que ya vimos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos hasta ahora una cadena de multiplicación. Pablo se multiplica ¿en quién? En Aquila y Priscila. Aquila y Priscila se multiplican ¿en quién? En Apolos. Fíjense cómo va la cosa. Y ahora Priscila y Aquila mandan a Apolos a Corinto y le escriben cartas allá a los hermanos para que los reciban también y lo ayuden. Una cadena de eventos. Hay adaptabilidad. Si ustedes notan, aquí hay comunicación, aquí hay confianza, aquí hay una unidad de propósito, porque no era que una persona hablaba sobre el
bautismo de Juan y otros hablaban que Jesucristo era el Mesías. No, había una unidad de propósito. Todos creían que Jesucristo era el Mesías, el reino de Dios, etc. Había un trabajo en equipo también y había sobre todo adaptabilidad, que es un requisito o una virtud que en el mundo empresarial se entiende que tienen que tener las empresas para que puedan echar hacia adelante en este mundo. Y en este mundo que ya hemos visto que tiene complejidad, la adaptabilidad es clave. ¿Cómo se veían estos hermanos? Fíjense que eran equipos de equipos descentralizados, pero que estas cosas que acabamos de decir era lo que le daba coherencia y unidad. Priscila y Aquila no podían escribirle a Pablo. No había WhatsApp, no había Telegram, no había nada de eso, no había Zoom, nada. Por lo tanto, ellos no podían decirle: aló Pablo, mira, aquí nos acaban de llegar un tal Apolos, él parece buena gente, pero hay algunas cositas que hay que afinar. ¿Tú tienes algún material que nos recomiendes? ¿Algún librito? ¿Un podcast? Algo que nos mande, que podamos ponerlo a escuchar a ellos, a Apolos, para que pueda hacer eso. Dicho sea de paso, todo eso está bien. No es que vamos a votar ahora la tecnología y los recursos modernos. Uno por lo regular tiene la tendencia de ir de un extremo a otro, o muy calvo con 2 pelucas, ¿verdad? Y esa no es la idea. Entonces no es que vamos a rechazar toda la tecnología, pero no había en esa época, esa era la verdad, no había forma. Pablo tampoco podía consultar con Antioquía, mucho menos con Jerusalén. Miren, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde nos vamos? No, ellos lo que tenían era estos elementos que estamos diciendo, y tenían sobre todo 2 cosas: la Biblia y el Espíritu Santo, el poder de Dios. Eso era lo que tenían. Y mi hermano querido, si quieres cumplir con el mandamiento de la Gran Comisión, que es un mandamiento, tenemos que hacer discípulos, tenemos que multiplicarnos. Si tú tienes esos 2 elementos, tú estás capacitado para hacerlo. Si tú tienes la Biblia y el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad para empezar a multiplicarte. Alguien me preguntaba en una ocasión que cuándo una persona podía empezar a discipular. Y yo le decía: puede empezar a discipular cuando diga amén a su oración de conversión. Inmediatamente diga amén, de ahí en adelante puede empezar a discipular. Que lo va a hacer mejor en el tiempo, lo va a hacer mejor en el tiempo. Que se va a capacitar, se va a capacitar. Que va a tomar experiencia, va a tomar experiencia. Pero si usted quiere tomar un ejemplo, mire la mujer samaritana. La mujer samaritana fue y dijo: he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella dijo lo que ella sabía. Y mi hermano, mi hermana que estás aquí, si quieres multiplicarte, puedes empezar hoy mismo. Si tienes una Biblia del Espíritu Santo, comparte lo que sabes. Lo que tú sabes, compártelo. Lo que no sabes, apréndelo. Y velo compartiendo cada vez más y más. Y ve aprendiendo cómo se hace cada día mejor. Pero anímate, porque esa es la estrategia a través de la cual el cristianismo ha crecido durante todos los siglos que nos han precedido desde el año 0. Hermanos, nosotros tenemos muchas cosas. Nosotros tenemos tecnología de punta, tenemos buenas cámaras, un buen escenario, videos, un templo cómodo, sillas. Tenemos buenos maestros, excepto yo, ¿verdad? Pero los demás son buenos maestros. Dan buenas clases, están ahí en YouTube, te puedes verlas. En fin, hay una serie de cosas que tenemos recursos. ¿Qué nos falta? Muchas veces lo único que nos falta es pasión por Dios, ¿verdad? Pasión por Dios. Esta gente tenían pasión por Dios. No se podían estar tranquilos. Si una fuente tan grande, si una cantidad de agua tan grande, nosotros la dejamos acumulada como una laguna, ¿qué va a pasar con esa agua? Bueno, le va a salir lama, se va a poner verde, luego marrón. Eso lo vi yo una vez en la piscina olímpica que se dañó. En una época yo practicaba natación, hace bastante tiempo, se puso marrón. Yo nunca había visto una piscina marrón, duró varios meses dañada. Burbujas
y hasta su sapito apareció. Entonces, conocimiento retenido es como una fuente de agua aposada. Sin embargo, nosotros podemos ser como represas. Las represas son un gran caudal de agua, pero abren las compuertas y generan entonces energía eléctrica. Van regando muchos campos y son de bendición. Nosotros tenemos grandes conocimientos y recursos aquí acumulados. Ahora lo que nos falta es esparcirlos, regarlos. ¿Y quiénes lo van a esparcir y regar? Tú y yo, mi hermano. Nosotros tenemos el mandamiento de multiplicarnos. Esa ha sido la estrategia de Dios desde muchos tiempos atrás. Esa ha sido la estrategia del Espíritu y es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra encomienda. ¿Quieres pelear la buena batalla? Puedes hacerlo antes de la conferencia, durante la conferencia y después de la conferencia. Aquí tienes una forma de pelear la buena batalla, multiplicándote según Dios te capacite. Pero no solamente tenemos a Apolo. Aquí se nos dice también que estábamos en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad bien interesante. Noten que muchas de estas cosas no eran como al azar. Ellos sabían lo que estaban haciendo, aparentemente. Éfeso, siempre me tengo que voltear para que ustedes se imaginen el mapa y yo también. Éfeso, si usted ve, si aquí está Grecia, por aquí está lo que es actualmente Turquía, y Éfeso está en la costa occidental de Turquía. Aquí está el mar Egeo entre Grecia y Turquía. Entonces, Éfeso estaba ahí en la costa y era una ciudad bastante interesante porque servía como de puente entre todas estas rutas comerciales que venían de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y todas estas rutas comerciales también que venían de Grecia y del mundo grecorromano, de Europa. Entonces como que convergían ahí. Y era una ciudad interesante. Ya había pasado su mejor época, sin embargo, Éfeso seguía siendo la cuarta ciudad del imperio. Era un centro comercial de Asia Menor, con mucho tránsito de personas. Una provincia próspera, de hecho el procónsul romano residía allí, el procónsul es como el gobernador de esa zona. Y había dos factores para su prosperidad que todavía se mantenían. Era el factor de comunicación que acabo de mencionar y también el gran turismo y comercio religioso por Artemisa. Si usted recuerda en Hechos también, ahí mismo un poquito más abajo, se armó un alboroto una vez de 2 horas que decían grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Esa Diana es Artemisa. El panteón o el templo de Artemisa era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Era algo inmenso. Servía como un gran banco de la antigüedad. Allí los mercaderes y algunos reyes ponían sus tesoros bajo el cuidado de esta diosa. Entonces estamos viendo que el texto nos empieza a mencionar una serie de personas con algunas características y también un sitio con algunas características que ayudaban a la multiplicación. A la multiplicación. Vamos a ver el centro de esta estrategia de multiplicación. Versículo 8 de nuestro capítulo 19. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se apartó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El tiempo del mensaje, aquí dice 2 años, 2 años y 3 meses, y el versículo 31 del capítulo 20 nos habla de 3 años. Es decir, que fue durante 3 años. Nos dice también el público, que lo acabamos de ver, judíos y gentiles. Nos dice el fondo del mensaje, en el versículo 8 hablaban del reino de Dios. No era cualquier cosa, era acerca del reino de Dios. Y hablábamos que en una ocasión, nosotros por lo regular podemos tener la tendencia, o muchos pueden tener la tendencia, de hacer obras de caridad, lo cual es bueno. Volvemos otra vez a los extremos, no es que vamos a botar todo
vamos a botar al niño con el agua de jabón, ¿verdad? No es esa la idea. Pero si solamente nos quedamos con las obras de caridad, no vamos a poder llevar el evangelio del reino. Yo recuerdo que por aquí pasó un hermano que había sido un exadicto y le predicaba el evangelio a adictos, y él testificaba que cuando él era un adicto, él sabía ubicar a hermanos cristianos y dice, mira, si tú le haces una historia triste a estos hermanos y sabes tocar algunas áreas, ellos te van a entregar dinero. ¿Y qué hacía él con el dinero? Pues se compraba sustancia. Entonces el entregar, el hacer relaciones públicas, el hacer la obra de caridad sin el evangelio se queda corto. Vamos a hacer obras de caridad, claro que sí. Obras de misericordia, claro que sí. Pero tienen que ir acompañadas con el mensaje del reino. Si no, nos vamos a quedar en el aire. No hacemos mucho, lo he dicho en otras ocasiones, mandando gente sana y bien vestida al infierno. No hacemos mucho. Además de que decía también en el otro mensaje, y quizás muchos de aquí de cierta edad se acuerdan, que eso de entregar la fundita de caridad no es muy efectivo, porque usted, como acabamos de explicar muchas veces, la gente puede tomar la fundita simplemente por el beneficio. Y aquí quizás algunos recuerden que hubo una época en nuestro país donde políticos acostumbraban a dar la fundita y ahí mismo le gritaban, le tomamos la fundita y no somos del partido ese. Entonces, así mismo pueden hacer con nosotros. Le tomamos el dinero, le tomamos la fundita, le tomamos lo que sea, y evangelio no nos interesa. Por lo tanto, el fondo del mensaje era el reino de Dios, que Dios se hizo hombre, tomó forma humana y vino aquí a pagar por pecadores. Lo que tú y yo no podíamos hacer, lo hizo Él para satisfacer la justicia divina. Y ahora el reino de Dios ha sido inaugurado. Pentecostés ocurrió, vino el Espíritu Santo, bajó, nos llenó a todos los creyentes, los hijos de Dios. Y ahora esa nueva era de este reino de Dios que ha invadido este sitio, este mundo, todos y cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino con el poder de Dios dentro de nosotros para predicar el evangelio del reino y para multiplicarnos. Nosotros somos los que tenemos este mensaje y tenemos esta conducta y tenemos esta vida que mostrarle a los demás. Es tiempo de multiplicarnos. Sigue diciendo, en cuanto al fondo, ya vimos que era el reino de Dios. En cuanto a la forma, dice el versículo 8, que se discutía, no era que peleaban, sino que colocaban delante argumentación como si fuera un discurso temático. Explicaban de manera tal que llevaba a la ponderación, a la reflexión, a la meditación. Tenían que resolver algunas cosas en su mente los oyentes. No solamente eso, sino también dice que persuadía, se convencía con argumentos a las personas. Entonces fíjense que no es solamente un activismo. Hay una obra tesonera de estar haciendo cosas, de estar enseñando, de estar convenciendo, de estar presentando una verdad de determinada manera. Nos dice también que era en la escuela de Tirano, nos dice nuestro texto. Y quizás Tirano era el apodo que tenía él, porque era un poco severo, aparentemente. Y estas escuelas sofistas, como la escuela de Tirano, por lo regular tenían enseñanza matutina hasta las 11, descansaban un par de horas y después tenían la tarde entera enseñanza. Cuando Pablo dice en el versículo 31 del capítulo 20, dice lo siguiente: acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y en el versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, esta escuela de Tirano, parece que ellos explicaban ahí el día entero, algunas 7 horas, seguían durante la noche, pero también dice Pablo que él explicaba en las casas. ¿Y qué se refiere con las casas? Obviamente el término casa
significa casa física, es verdad, pero trasciende lo que es la casa física. Ese término implica todo lo que son nuestras relaciones sociales, económicas, laborales, todo lo que son nuestras relaciones están envueltas en este término casa. De hecho, las casas eran sistemas de relaciones económicas y sociales que servían como un sustento o eran la base para el imperio, porque el imperio no tenía mucha fortaleza, no había Secretaría de Agricultura o Secretaría de tal cosa. Entonces las casas servían, o estos sistemas económicos y sociales, o estas unidades productivas, servían de sustento para lo que eran las ciudades-estado. Eran ciudades que eran estados en sí mismos, y cada uno de ellos que servían de base para el estado, el gran estado general. Entonces, en la medida en que eran más saludables estas casas, pues el estado tendría más recursos para poder cubrir una serie de gastos. O sea, eran claves para el desarrollo social y económico de esa época. Si usted quiere saber un poco el uso del término casa, si usted recuerda, Potifar puso a José a cargo de su casa. No era que limpiara las ventanas, sino a cargo de todos sus asuntos. En Hechos también se le habla al carcelero de Filipos que serás salvo tú y tu casa. No es que la casa se iba a convertir, la casa física, sino todo en las cosas que él estaba involucrado. Si usted recuerda en la historia, la guerra de sucesión de España, se enfrentaron la casa de Austria y la casa de Borbón. O sea, todos los que apoyaban a los descendientes de los austríacos, de los reyes de Austria, y todos los que apoyaban a los descendientes de los reyes de Francia, los Borbones, que todavía reinan allá. No era que eran dos casas peleando en medio de un campo con la chimenea, no era eso, sino eran seguidores. Entonces ahí vemos el concepto de casa. Estas casas fueron claves para el desarrollo de la iglesia. De hecho, los arqueólogos, descubriendo casas físicas de aquella época del mundo greco-romano, nos hablan de que una casa por lo regular tenía capacidad para recibir en su área social algunas 20 o 30 personas. Quizá una villa romana podía llegar a alcanzar 100 personas. ¿Qué quiere decir eso? Eran iglesias pequeñas. De hecho, por lo regular se cree que los paterfamilias, que eran educados y con un carácter probado, fueron los primeros pastores. Ahí está Aquila y Priscila, Filemón y alguien que yo de cariño creo que fue un antecesor mío de hace mucho tiempo, Crispo, uno que mencionan también en el libro de Hechos. Le tengo cariño por eso. Entonces, ¿qué resulta? Estas personas parece que estuvieron envueltos entre los primeros pastores. Paterfamilias con un buen testimonio. No es que era exclusivamente se buscaba paterfamilia, sino que entre ellos también pudo haber personas que dirigieran esto. Si ustedes se ponen a pensar, mis hermanos, ahora la tendencia es como hacer grandes volúmenes. Sin embargo, y no es que está mal, no es que está mal. Ojalá nosotros ser una iglesia mucho más grande todavía. Sin embargo, las iglesias grandes como nosotros tenemos que volver otra vez a este patrón para poder tener comunión los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Grupos de 20, 30 personas, 12 personas para poder tener comunión los unos con los otros. A eso le llamamos grupo pequeño y un grupo de crecimiento y grupo de lo que usted quiera, pero son fracciones de la iglesia para que podamos compartir los unos con los otros, para que podamos amarnos los unos a los otros, para que podamos aprender en pequeñas comunidades. Entonces fíjense cómo inclusive tenemos que volver a aquellos patrones. Pero qué hermoso sería, mis hermanos, si no solamente nosotros, sino nuestros grupos pequeños, nuestras familias, nuestras unidades, pudieran también convertirse en estos oikos, que nosotros, cada uno de nosotros, podamos aprovechar para el reino de Dios nuestras cuentas bancarias, nuestras posesiones, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones comerciales y cualquier otro tipo de vínculo y relación que tengamos para el beneficio del reino de Dios y para la expansión del reino de los cielos.
Tú, mi hermano, puedes multiplicarte con la ayuda de Dios, utilizando estas cosas que están ahí. Fíjate que no tienes que hacer una cosa del otro mundo. Si te entrenas, si te capacitas, si aprendes, si estudias, está perfecto eso, mi hermano. Síguelo haciendo. Pero hoy puedes empezar a multiplicarte, mi hermano, con lo que tienes en la mano y con el poder de Dios. El alcance del mensaje. Bueno, ya nosotros vimos que toda Asia escuchó el mensaje. Si usted recuerda, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, comienza con la iglesia de Éfeso, precisamente. Y todas las iglesias que mencionan ahí, aparentemente son de esta cadena de iglesias que se formaron y que se multiplicaron en toda esta región de Asia Menor. De hecho, estas iglesias están en este caminito, bueno, esta ruta, porque no es un caminito, en esta ruta que habíamos mencionado de conexión. Ahí están todas estas iglesias. ¿Se fundaron todas a la vez? Es posible que de todo el mundo, con todas estas enseñanzas de Pablo, salieran a comenzar a fundar iglesias. Es posible. Pero por las características que vamos a ver, esto no lo dice el texto, uno puede intuir o llegar a pensar que una se multiplicaba plantando otra, y esa plantaba la siguiente, y esa plantaba la siguiente, porque están todas en el mismo caminito y cerca una de la otra. Por ejemplo, Esmirna está a 40 millas de Éfeso. Pérgamo está a 65 millas de Esmirna. Tiatira está a 45 millas de Pérgamo. Noten que es la última que mencioné. Sardis está a 30 millas de Tiatira. Filadelfia a 25 millas de Sardis. Y la Odisea a 40 millas de Éfeso. Todas están una detrás de la otra, y hay tres que están bien cerca. O sea que da la impresión de que hubo un efecto de multiplicación. Y al final ustedes tienen los versículos del 17 al 20, que no solamente hubo un alcance, sino que ese mensaje fue entregado con poder de lo alto. Dice, y esto fue notorio, esto es que había unos exorcistas ambulantes y pasaron vergüenza porque el demonio los dominó, estos exorcistas ambulantes. Y dice que esto fue notorio a los que habitaban, a partir del versículo 17, a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así, de esa manera, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía con milagros, con obras de poder. Cuando dice que prevalecía, significa que, según el diccionario RAE, la Real Academia Española, significa que algo que prevalece, que tiene una característica que es superior a otra. Es algo o alguien que tiene algo que supera a los demás. Dice que así prevalecía con poder de lo alto el evangelio y la palabra del Señor Jesús. ¿Con qué era que prevalecía? Con poder de lo alto. Estamos de acuerdo que podemos tomar metodología. Hay un libro que, no recuerdo el autor, pero habla de la McDonaldización de la iglesia. Ese fue el título que le puso el autor. Y es porque hay algunas esferas que creen como que tenemos que multiplicar las iglesias bajo una cierta metodología, como si fuéramos empresas comerciales que nos reprodujéramos de estos de comida rápida. Por eso el título. O sea, la carne tiene que haber tal proporción de carne, le das una vuelta, le das otra vuelta, una cierta cantidad de aceite. El pan tiene que ser de tal forma, tiene que salir la hamburguesa en tantos minutos, y la hamburguesa que te comes aquí es la misma hamburguesa que te comes allá. La gente y la iglesia es diferente. Nosotros estamos viviendo en un mundo cambiante y necesitamos adaptabilidad.
Y lo mejor que podemos tener para enfrentar este mundo cambiante es el poder de Dios. Con eso fue que creció la iglesia, con el poder de Dios. Decía A.W. Tozer que, en principio del siglo XX, él decía que la iglesia tiene muchísimos recursos y herramientas como nunca antes en la historia la había tenido. Pero cuánta falta de poder nos hace falta, no tenemos. Y si es algo que tenemos que buscar, es el poder de Dios. Que nos dé pasión por su obra, que nos dé pasión por Él. Que deseamos abrir nuestras bocas para compartir nuestra fe con los demás, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Que nos multipliquemos, porque para eso es que estamos aquí, para pelear la buena batalla, antes de la conferencia y después también. Al final de nuestro texto, en el versículo 22, dice Pablo que enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Unos se quedan, otros van. Si recuerdan cuántas personas hemos mencionado, mencionamos a Apolos. ¿A quién más mencionamos? A Aquila y Priscila. ¿A quién más mencionamos? A Tirano, pero que ese no estaba, pero bueno. Y estaba Pablo, ¿verdad? Pero además de todos estos, ahora nos mencionan a un par más, Timoteo y Erasto. Y si usted quiere saber cuántas personas colaboraron con Pablo, usted puede ver a cuántas personas él saluda al final de sus epístolas y busca algunos nombres propios dentro de las epístolas y usted va a ver que Pablo tenía equipos de más de 70 personas que lo ayudaban. Equipos que se formaban en un sitio, se dividían, se formaban en otro lado, volvían y se reagrupaban. Y todo eso con una unidad y formándose como si fueran un equipo de equipos con las características que ya enunciamos. Y podían trabajar con cierta independencia bajo los mismos criterios y lineamientos con el poder de Dios. Y eso es lo que le da vida al pueblo de Dios. Eso es lo que le da vida al pueblo de Dios. En este mundo de complejidad tenemos que adaptarnos. Si este templo nos lo cerraran en el día de mañana por cuestiones de estos virus, no importa. Si tú tienes el Espíritu Santo y una Biblia, puedes seguir compartiendo en tu casa, puedes seguir compartiendo en tu trabajo, puedes seguir compartiendo con tu familia, donde sea. Ahora tiene Zoom. ¿Usted se imagina a Pablo con Zoom? La gran comisión no hubiéramos durado ni 5 años quizá en cumplirse. Menos mal que vino ahora, ¿verdad? Para que nos hayan dejado algo. Pero con Zoom, ¿quién sabe lo que Pablo hubiera hecho? Hoy usted tiene Zoom y tiene 50,000 cosas que hacer. Desde su casa, usted tiene una ventana al mundo entero para llegar a donde usted quiera. Solamente con un poquito de pasión, un poquito de amor, el Espíritu Santo y la Biblia, usted se puede multiplicar. Y puede aprender cuanto quiera también para hacerlo mejor. Entonces, en este mundo de complejidad, la estrategia divina de multiplicación descentralizada es clave. Hecha con estrategia, como ya vimos, la selección del sitio, de la gente, de los equipos, hecha con estrategia, adaptabilidad, contextualización, adaptando el mensaje a estos tiempos, no sacándolo fuera del contexto, sino adaptando las cosas a estos tiempos, cómo aplicar el mensaje a estos tiempos, usando la cultura y sobre todo con poder de Dios, con pasión. Esa sigue siendo la mejor forma de expandir el reino de Dios. Amén. Esa es la estrategia del Espíritu Santo, la multiplicación. Tú la tienes, hermano, y yo la tengo. Lo único que nos falta es ahora pedirle a Dios que nos dé pasión por Él, para ponerla en práctica. Amén. Buena pesca, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, nosotros queremos darte las gracias por la cantidad de dones y talentos reunidos en esta mañana aquí en este templo. Por la cantidad de dones y talentos esparcidos en muchas de las personas que nos escuchan.
Queremos rogarte por ellos. Tú nos traes a la mente inclusive la comunidad en Bogotá. Bendice a ese pequeño grupo de hermanos para que ellos puedan seguir creciendo y multiplicándose, Señor, en esa ciudad. Asimismo, Señor, en toda ciudad de Latinoamérica y del mundo, donde haya hermanos fieles a ti, Señor, nosotros te rogamos que tú los ayudes a poder abrir sus labios y a compartir sus casas y sus vidas con las personas que los rodean. Capacítanos, Señor. Ayúdanos a no salir diferentes, a no salir iguales a como entramos. Ayúdanos a salir diferentes, con mayor pasión por ti, con mayor amor por ti. Que podamos pelear la buena batalla con tus herramientas, con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, y es posible que aquí haya alguien hoy que no conozca de tu palabra, que no haya sido nacido de arriba. Yo te ruego, Padre, que tú lo traigas a conversión, que tú lo hagas nacer de lo alto. Si hay aquí algún amigo que está sentado en medio nuestro y que no ha aceptado todavía a Cristo como su Salvador, yo te animo que te acerques al final aquí delante. Si tienes preguntas, si te las vamos a contestar. Si no, acércate a cualquier hermano que esté a tu alrededor. Que estos hermanos, con el poder del Espíritu Santo y con una Biblia abierta, van a poder explicarte con mayor precisión el mensaje del Evangelio. Señor, que estas palabras que acabamos de decir no caigan en vanos, en mera palabrería. Ayúdanos como comunidad a poder ser sensibles a la voz de tu Espíritu, poder ser instrumentos tuyos para multiplicarnos y guiar a otros a la fe. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, por este día. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada persona reunida aquí. Que tengan un buen fin de semana y una semana, Señor, en la que puedan ser pescadores de hombres, multiplicándose, Señor, como tú has dispuesto, has mandado y tu Espíritu nos ha guiado. En Cristo Jesús. Amén. Buena pesca, hermanos.